¿Sabía usted que el Código Civil chileno, desde su entrada en vigencia en 1857, le reconoce una función preventiva a la responsabilidad civil, cerrando el título sobre los delitos y cuasidelitos? Este texto normativo estableció una acción por daño contingente en su artículo 2333, el cual dispone que, por regla general, se concede acción popular en todos los casos de daño contingente que por imprudencia o negligencia de alguien amenace a personas indeterminadas. Pero si el daño amenazar es solamente a personas determinadas, solo alguna de estas podrá intentar la acción. Soy José Luis Díez Schwerter, socio fundador de Díez Schwerter Abogados y profesor titular en el Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Concepción. Y en este capítulo de Nexo Causal nos vamos a referir a esta acción de daño contingente, olvidada por más de 150 años en nuestra práctica, y para ello vamos a tratar dos casos en que ha sido acogido en tiempos recientes, conversando con los abogados que fueron protagonistas de dichos casos. La acción referida es una sorprendente innovación introducida por don Andrés Bello, con un amplio alcance, pues procederá en todos los casos de daño contingente que por imprudencia o negligencia de alguien amenace a personas determinadas o indeterminadas. En este último caso, se concede acción popular atendido al interés público comprometido. El Código no fija cuál ha de ser el contenido de la condena cuando se acoja una acción de este tipo. Sin embargo, teniendo presente que esta es de aquellas que buscan precaver un daño, acogerla conllevará entonces imponer medidas destinadas a prevenir un riesgo, daño, peligro, para guardarse de él y evitarlo, toda vez que ello implica precisamente precaver, según lo dispone el diccionario de nuestra Real Academia Española de la Lengua. Obligaciones de hacer o de no hacer serán entonces el contenido de la condena. En cuanto al procedimiento aplicable a estas acciones, entendemos que ha de ser el juicio sumario, pues por su propia naturaleza requieren de una tramitación rápida para ser eficaces, según lo dispone precisamente el artículo 680, inciso primero del Código de Procedimiento Civil. Cabe destacar que el legislador chileno no solo consagró estas acciones, sino que se encargó de incentivar su ejercicio al establecer en el artículo 2334 que si las acciones populares a que dan derecho los artículos precedentes parecieren fundadas, será el actor indemnizado de todas las costas de la acción y se le pagará lo que valga en el tiempo y diligencia empleados en ella, sin perjuicio de la remuneración específica que concede la ley en casos determinados. Entendemos que estas acciones preventivas no prescribirán mientras haya justo temor de que el daño se produzca, pues parece inaplicable la regla de prescripción contenida en el artículo 2332 que alude a las acciones por dolo o daño, pero no a las preventivas por una amenaza de daños como es el caso de la acción que estamos analizando, siendo aplicable más propiamente el principio señalado en el artículo 950, inciso segundo del mismo código, esto es, que las acciones dirigidas a precaver un daño no prescriben mientras haya justo motivo de temerlo. La primera sentencia que conocemos en que esta acción fue acogida en Chile fue la dictada el 16 de octubre del año 2006 por el juez titular del segundo juzgado de letras de lo civil de Concepción, don Camilo Álvarez Órdenes. Los hechos que dieron lugar a su interposición son sucintamente los siguientes. A fines del 2005 y comienzos del 2006, el Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Biobío coordinó una serie de erradicaciones de asentamientos humanos ubicados en terreno de su propiedad, localizados en el sector La Pera de la llamada Ribera Norte de Concepción. Lamentablemente, estas obras dejaron en el lugar una copiosa cantidad de ruinas, vestigios y desechos, a lo cual se unió el posterior depósito de basuras que terceros inescrupulosos habrían hecho allí, aprovechándose de la carencia de cierros en esa propiedad. El peligro que esta situación representaba a la integridad psicofísica y salud de los habitantes del sector y en general a todos los habitantes de la ciudad de Concepción y a su medio ambiente llevaron a que una persona jurídica, el Comité de Allegados y Sin Casa Ribera Norte y 4 personas naturales, 3 habitantes del mismo sector y 1 de Concepción Centro, ejercieran como actores populares la acción preventiva contemplada en el artículo 2333 del Código Civil, solicitando al juez que adopte medidas tendientes a evitar esos daños, algunas de las cuales concretamente se le propusieron en la demanda, y que además se les indemnice de todas las costas de la acción y que se les pague lo que valga el tiempo y diligencia empleados en ello, esto último conforme al artículo 2334 del Código Civil.
Junto al colega Rodrigo Ramírez Herrera, fuimos los abogados que representamos a los demandantes. La acción la dedujimos en juicio sumario, decisión que fue ratificada por el tribunal al rechazar el incidente de sustitución de procedimiento que planteó el demandado. En definitiva, nuestra demanda fue acogida, estableciéndose que el inmueble del demandado, al carecer de cercos y contener escombros y basuras en las inmediaciones de algunas casas, representaba una amenaza clara que en el evento de permanecer en la situación en que se halla el bien raíz, ocurrirá el perjuicio que se trata de evitar a través del ejercicio de la acción entablada, constituido por un daño contingente a la integridad física y psíquica de los demandantes en cuanto a actores populares, ordenando el juez al demandado limpiar y cercar debidamente el inmueble de autos y pagar una suma que indica por concepto del tiempo y diligencia empleados en el ejercicio de la acción. No se condenó al pago de costas. La sentencia quedó firme al no ser apelada por las partes. El colega Rodrigo Ramírez Herrera vive y trabaja hace más de 15 años en España, donde realizó estudios de magíster y doctorado. Desde allá se ha conectado y recibe, Rodrigo, un gran saludo y cuéntanos por qué esta acción resultaba tan apropiada para enfrentar este caso. Hola José Luis, ¿cómo estás? También un agrado para mí poder saludarte a la distancia. Este artículo del 2003-33, como tiene dos hipótesis, una hipótesis que podríamos denominar de acción popular para efectos de intereses colectivos indivisibles, que es la primera parte, era la que venía, llamemos, mejor para enfrentar la situación que nos llevó a través del turno civil. Los clientes en ese minuto lo que necesitaban específicamente era la presentación de un recurso de protección, pero era inviable por el tema del plazo, que como tú sabes, esto hasta el año 2007 fue de 15 días. Esto ocurrió más o menos a finales del 2005, comienzo del 2006, más o menos, el 2006 fue esto. Entonces el caso obviamente no tenía ninguna posibilidad de ser enfrentado desde el punto de vista de la acción constitucional de protección, que por la situación de hecho evidentemente era la vida idónea, pero no por el tema plazo, era evidentemente extemporáneo. Entonces, como llegó esta situación en términos, llamemos, de índole social, por un lado, y por otro, de interés para toda la comunidad, bueno, me acordé de que tú habías escrito hacía muy poco un texto sobre algunas acciones olvidadas del Código Civil en la revista de Derecho de la Universidad de Concepción, que de alguna manera hizo clic con lo que yo alguna vez había estudiado con relación a Carlos Fada, que hablaba sobre las acciones populares romanas. Entonces pensé en eso y bueno, vi que podía resultar, te llamé para ver si querías hacer collera conmigo y así partió esta acción que tuvo una tramitación sumaria, evidentemente, porque cabe dentro de la hipótesis del artículo 680 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, dentro del análisis de costo-beneficio, en síntesis, la acción se presentaba como la más viable, con el único escollo que evidentemente no había jurisprudencia previa. Ahora, Rodrigo, ¿nos podrías decir qué potencialidades y desafíos le ves a la utilización de esta acción de daño contingente? La acción tiene potencialidades, evidentemente, pero también plantea desafíos. Las potencialidades deberían precisamente ser derecho vigente. Vale decir, yo creo que los casos donde podría aplicarse con mayor éxito serían aquellas situaciones sostenidas en el tiempo, que tengan un plazo vencido de los 30 días del auto acordado para los efectos de aplicar las garantías constitucionales, y utilizar directamente este mecanismo siempre con la incertidumbre de aplicar o no alguna medida prejudicial precautoria previa, porque en el fondo lo que hace es anticipar esta propia acción que tiene una naturaleza evidentemente cautelar, o sea, cumple una función, como bien decías tú, una función preventiva, y esa función preventiva junto con otras acciones populares que existen también en el Código Civil, que tienen incluso acciones de carácter restitutorio, pues vendrían siendo como un sistema que está en el Código Civil. Y el desafío está precisamente en que, por un lado, si se pudiese hacer alguna innovación procesal sin entrar a generar una ley de procedimientos de acciones colectivas, como la que comentábamos que existe, por ejemplo, en Colombia, sino que utilizar lo que ya existe, una reforma muy simple sería incluir en el artículo 680 al artículo 2333 y todas aquellas acciones populares que se quieran someter expresamente. Objeto que no quede, llamemos abierta la posibilidad que en el incidente se pueda transformar en un juicio ordinario.
Y el tema prueba también es importante porque en el caso que estamos comentando, la prueba venía dada por un hecho notorio, porque al tratarse de una zona ferroviaria eran como 6,4 hectáreas visibles y era ostensible, sin prejuicio de la inspección personal del tribunal como medio para mejor resolver, vino a reafirmar la situación de hecho. Pero eso no siempre se va a dar igual, entonces desde ese punto de vista es importante tener claro que la eficacia va a depender de que el procedimiento sumario sea verdaderamente sumario, lo que es un verdadero desafío. Finalmente te pregunto, ¿qué enseñanza te dejó este innovador caso que tú se las pudieras transmitir a jóvenes estudiantes o a jóvenes abogados? Enseñanzas dejan mucho este caso, por lo menos para mí, porque significa de que muchas cosas que uno puede haber pasado tal vez por alto o no se le dio mucho énfasis en los años de universidad, están en el código y no son letra muerta. O sea, eso significa que como derecho vigente tienen, llamemos, la fuerza para poder hacer cambiar el estado de situación de las cosas. Esa es la primera enseñanza. La segunda, que yo creo que también me dejó, es que nunca está de más las lecturas que uno hace o relecturas, primero de los clásicos y las cosas nuevas que vayan saliendo. En el sentido, si tú me dices, oye, que se puede transmitir a los más jóvenes, nosotros ya estamos en la última etapa, por lo menos de ejercicio intenso, el primero es conservar la salud, precisamente por lo mismo, porque en esta parte adversarial que tiene esta área práctica, como bien decía don Ramón Domínguez, tiene una cuestión muy que no se ve en otras profesiones, que tienes a alguien que tienes enfrente, además del cual, evidentemente. Y finalmente, lo que dice relación con las nuevas tecnologías, es importante tener claro que son una realidad, operan ayudándonos en las tareas diarias, entonces también es bueno tener capacidad para poder interactuar con las nuevas tecnologías, manejar las instrucciones, adecuadamente la formulación de lo que uno requiere, en la medida que se vaya llegando a niveles más avanzados que espero no nos reemplacen. En ese sentido, es también interesante no perdernos en solo lecturas dogmáticas, sino que también centrarnos en cuestiones teóricas, porque mientras más abstracto permite a su vez hacer una hiperespecialización. Son dos elementos sumamente interesantes a tener en cuenta. Gracias Rodrigo por conectarte desde Alicante, es siempre un agrado conversar contigo. Nos vamos a referir ahora a otro caso en que esta acción fue acogida. La acción fue ejercida por la dueña y habitante de una casa ante los continuos desplazamientos de agua, de tierra, de barro, sobre su propiedad provenientes de trabajos que una empresa constructora efectuaba en la parte superior de un cerro, los cuales configuraban daños contingentes, materiales y extrapatrimoniales que la amenazaban a ella y a los hijos con quienes vivía. La demandante relató que ante tal situación otros vecinos habían interpuesto un recurso de protección en el cual no pudo intervenir al estimarse extemporánea su comparecencia. Pero su acción de daño contingente fue acogida en sentencia de 28 de febrero de 2018 por el segundo juzgado de letras de lo civil de Talcahuano y confirmada por la Corte de Apelaciones de Concepción en sentencia de 18 de abril de 2019. Conversaremos para ello con el abogado Andrés Cúncaro Neto, quien patrocinó esta acción. Andrés se formó en la Universidad de Concepción, ha sido profesor de Derecho Civil en las universidades de Concepción y del Desarrollo y socio del estudio jurídico Río Seco, Cúncar, Lagos y Ogalde. Ahora acompáñenme a su oficina a conversar de este segundo y muy interesante caso. Bueno, muchas gracias Andrés por recibirnos en tu bella oficina para hablar de un caso que fue muy innovador en que se acogió también una acción por daño contingente que tú presentaste aquí en nuestra zona. Quiero que nos cuentes los hechos que motivaron esta acción y además por qué tú elegiste esta acción y no a lo mejor otro instrumento preventivo. Feliz de tenerte en mi oficina, José Luis, tú eres apreciado por mí, así que feliz de que estés acá.
Y además, encantado de que te hayas interesado en una acción que yo ejercí, pero que en realidad tú eres el autor remoto, porque tú llevaste una causa primero y además hiciste una charla en la escuela a la que yo asistí, donde presentaste esta acción, y a mí me quedó en el radar, ¿ya? En la acción. ¿Ya? Tú contaste el caso, yo de hecho todavía tengo los apuntes que tomé de esa charla que diste tú. Incluso pocas veces los traspaso al computador, y esta fue una de las que traspasé al computador. El caso era así. Era una colega que vivía con sus 2 hijos. Al lado de su casa estaban construyendo un conjunto habitacional de casas de townhouses, como le dicen hoy día, casas pareadas, pero que estaban en altura y generaban una diferencia a nivel relevante, y era una edificación larga, digamos, grande, que afectaba a varios vecinos. La constructora a cargo hizo mal el trabajo de contención de los muros hacia las propiedades vecinas, y varios de los vecinos demandaron o reclamaron de esta situación a través de un recurso de protección. Sin embargo, mi clienta se adhirió, y la adhesión al recurso de protección no fue acogida porque estimaron que ella se había adherido tarde, ¿ya? No aceptaron de que el daño o el peligro o la amenaza era permanente, y por lo tanto la dejaron fuera del recurso de protección. Ese recurso de protección prosperó y la constructora debió hacer los muros de contención hacia las otras propiedades de nuevo, e hizo unos muros magníficos, pero dejó un lunar en la casa de esta colega. O sea, se le había pasado el plazo a ella. Claro, yo no vi la parte del recurso de protección, ella llegó después de esa frustración en el recurso de protección. El recurso estaba fallado, las obras de los vecinos estaban construidas, y entonces tenía la posibilidad de evaluar una serie de acciones, algunas posesorias, como la denuncia de obra nueva o ruinosa, pero estaba esta. Y me pareció oportuno, y que además, como es una acción novedosa, y me pareció muy flexible en varios aspectos, tanto en cuanto al legitimado pasivo, como a que no estaba constreñido por los plazos ni por las circunstancias de hecho, porque hay una situación bien particular. De acuerdo al plan regulador, esto pasó en Chiguayante, hay una franja de área verde entre el muro y el jardín de mi cliente. Evidentemente yo no limitaba, de acuerdo a mis títulos, con el que estaba haciendo esto, sino que limitaba con una franja muy, muy angosta de área verde, y entonces, tratando de evitar todos esos cuestionamientos, decidí que podía ser una buena oportunidad de ejercer esta acción novedosa, que además me había entusiasmado mucho en tu exposición y en tu charla, y dije, bueno, intentémoslo. Y ahí en el petitorio de tu demanda, tú lo que solicitabas eran ciertas obligaciones de hacer y Sí. no hacer, ¿no es cierto? No era el pago de una indemnización. No, claro. Eso lo reservamos, ¿no es cierto? Pero básicamente era que hicieran un muro correcto como le habían hecho los vecinos. Porque el problema que había, y era un problema real, hay video en el proceso, es que cada vez que llovía, todo el agua de ese condominio, como esta pared era más baja y más débil, fluía a través de este lugar, caía hacia el patio de mi clienta, y como estaba todo en bajada, entraba por la cocina y salía por la puerta de entrada, el barro, cada vez que llovía. Tenía que llamar a los bomberos. La última vez que hubo una lluvia muy grande, llegaron los bomberos a evitar, ¿no es cierto?, que hubiera perjuicios mayores. Entonces, era una situación grave, y que pasaba por la necesidad de construir un muro como correspondía. Y en definitiva, la magistrada del segundo juzgado de letras en lo civil de Talcahuano, doña Antonella Farfarello Galetti, acogió la demanda en una sentencia que me parece muy destacable, la he comentado en un escrito anterior, por eso tenemos aquí el libro en homenaje al profesor Denis Peñilí, donde hay un comentario de esta sentencia, y ella acoge
esta acción en una sentencia de 28 de febrero del 2018, en un fallo, hasta donde yo conozco, el que se ha detenido con mayor precisión en esta acción en Chile, digámoslo, una magistrada que ha cursado una serie de posgrados muy estudiosas, es alumna de la Universidad de Concepción, así que no es de extrañar aquello. ¿Qué ordena la magistrada en la sentencia? Sí. Yo también quiero alabar la sentencia. De hecho, la sentencia es harto mejor que la demanda, digamos la verdad. Ella desarrolló muy bien el tema. Ordena, lo principal es que ordena que se haga el muro. ¿Ya? Que se haga el muro, y reservó un par de acciones también. Ordena también las indemnizaciones del 234 que quedaron reservadas, pero básicamente lo que nosotros conseguimos es que la municipalidad no recepcionara el conjunto habitacional completo hasta que no se hiciera el muro como correspondía, y en la confección del muro finalmente fue supervisado por un profesional de confianza de mi cliente, y el muro se pudo construir, digamos, y evitar toda esta problemática que ya estaba viviendo. Luego, la Corte de Apelaciones de Concepción, en una sentencia de 18 de abril del año 2019, confirmó esta sentencia, y entiendo que no hubo recursos, no se interpusieron recursos contra la sentencia de la Corte de Concepción, entonces eso quedó a firme. Así es. ¿Qué mensajes tú le dejarías a los estudiantes de Derecho, a los jóvenes abogados especialmente, para enfrentar estas problemáticas nuevas? Sí, bueno, yo siempre le digo a mis alumnos un par de cosas, que no voy a dar una lata muy larga, pero dos cosas relevantes. La primera es que para ser abogado hay que seguir estudiando, digamos, ¿ya? No lo dijo yo, ¿no es cierto? Sabemos que hay un notable jurista que dijo que el abogado que no estudia cada día es menos abogado. Siempre hay que estudiar, ¿ya? Y tú tienes aquí una gran y nutrida biblioteca, que eso es también demostrativo del interés por el estudio. Sí, y hoy día además hay medios a través de la red que tú tienes acceso a innumerables bases de datos sin moverte de tu escritorio. Por lo tanto, el que no estudia es porque no quiere nomás. Les digo también a mis alumnos que sus profesores de ahora en adelante ya no van a ser los que tenían la escuela, sino que sus profesores van a ser sus contrapartes. Los abogados de la parte contraria son los que le van a enseñar, digamos, porque ese le va a estar diciendo lo que no sabe, le va a estar reprochando los errores, y por lo tanto el colega de la parte contraria jamás es su enemigo, es solo su adversario, pero también es quien le va a ayudar a ser mejor. Y por otro lado, una característica que tiene nuestra disciplina, el derecho, que se mueve y que lo podemos mover. Cuando los alumnos me preguntan frente a un problema que tiene 1, 2, 3 teorías, pero profesor, me dice, pero dígame cuál es. Y yo le digo, cualquiera de las teorías. ¿Por qué no? Eso no es un problema, eso es una virtud. Porque significa que las mismas reglas, piensa tú que la regla que estamos hablando está inmodificada 170 años, y hoy día la estamos abriendo y tiene una posibilidad de expansión enorme. Las reglas las podemos mover nosotros las podemos mover sin necesidad que haya modificación legal, nada. Basta un problema adecuado, una buena presentación, y usar los mismos mecanismos, y el derecho lo podemos mover. Se ha movido durante tantos años, simplemente, ¿no es cierto?, por el ingenio, por el estudio, por la iniciativa de quienes ejercemos esta profesión. Muchas gracias por recibirnos en este bello estudio y por esta muy grata conversación. No, a ti. Esperamos que los casos analizados en este nuevo capítulo de Nexo Causal hayan podido dar cuenta de la plena vigencia y potencialidad de la acción preventiva
de daño contingente contemplada con tanta originalidad y lucidez en el Código Civil chileno hace casi 170 años. Cabe hacer presente que esta acción está reproducida con leves variantes en Colombia, Ecuador y El Salvador como resultado de la adopción que estos países hicieron del modelo chileno. Ha tenido ahí sus propias evoluciones. Hemos escrito varios artículos sobre la materia, que se los mostramos por si quieren ahondar en esta acción. En el próximo capítulo, el último de esta primera temporada, analizaremos casos prácticos pero en un ámbito distinto. Casos que se presentaron en el derecho romano, de donde arrancan las raíces últimas del derecho de daños. Conversaremos para ello con una muy destacada profesora de Derecho Civil y gran romanista. Este programa fue presentado por Diez Schwerter Abogados. Disfruta de este y otros episodios en todas nuestras redes asociadas. Si deseas acceder a material exclusivo como sentencias y artículos relacionados, entre otros, escríbenos a nexocausal@dieschwerter.cl y te contactaremos.